Hola, les habla y les saluda el profe Campos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama circuito de polarización independiente de beta, que veremos ahora un análisis aproximado. Como podemos observar, lo que tenemos aquí es un nuevo circuito. En los circuitos previos de polarización de corriente continua, los valores de la corriente de polarización y el voltaje del colector dependían de la ganancia de corriente de beta del transistor. Pero el valor de beta es sensible a la temperatura, especialmente en transistores de silicio, puesto que también el valor nominal de beta no está muy bien definido. Sería deseable por estas y otras razones proporcionar un circuito de polarización de corriente continua que sea independiente de beta, como podemos ver este nuevo circuito en la pantalla. Vamos a dar un análisis a este circuito desde la malla base emisor. Observamos que en este circuito en la malla base emisor tenemos ahora, en lugar de una resistencia, dos llamadas RB1 y RB2 que forman un divisor de voltaje. Si no recuerdan mal, un divisor de voltaje, que es como el que se muestra a continuación, son dos resistencias en serie, que para calcular el voltaje de salida, lo que hacemos es multiplicar el voltaje de entrada por la resistencia a la cual deseamos encontrar el voltaje entre la suma de ambas. Si esta analogía la vemos con respecto a nuestro sistema que tenemos aquí, tenemos que RB1 y RB2 están en serie, y en donde quiero sacar el voltaje es el voltaje de base, que este voltaje está entre base y tierra, es decir, es el voltaje de la resistencia RB2. Si hacemos la analogía, el voltaje de salida sería el voltaje de base y el voltaje de entrada sería el voltaje de alimentación de nuestro transistor. Y esto lo multiplicaríamos por la resistencia a la cual queremos sacar su salida, que en este caso sería RB2, entre la suma de las dos resistencias, en este caso RB1 y RB2. Ahora, es bien importante que en este tipo de configuración se logre para el análisis aproximado cumplir una condición. Esta condición es la que se muestra en pantalla, que sería beta, que multiplica a RE. Esto debe de ser mayor o igual a 10 veces la resistencia 2 o la resistencia RB2. Si se cumple esta condición, podemos seguir con el análisis aproximado, pero si no se cumple con esta condición, debemos de parar. Bueno, una vez que se cumpla esta condición, nosotros podemos calcular el voltaje de emisor, que el voltaje de emisor sería el voltaje de la base menos el voltaje de base a emisor. Esta sería una ecuación muy útil que vamos a utilizar. Ahora, una vez que ya encontré el voltaje de emisor, puedo calcular yo la corriente de emisor por medio de ley de Ohm, que me dice que corriente de emisor es igual a voltaje de emisor entre resistencia de emisor. Que también podemos hacer la analogía o la igualdad de decir que es voltaje de la base menos 0.7, que vale el voltaje de base emisor entre la resistencia de emisor. Y por supuesto que ya sabemos que la corriente de colector la vamos a tomar aproximadamente igual a la corriente de emisor. Realizando un recorrido ahora por la malla de salida, que es la malla de colector a emisor, tenemos que por medio de ley de voltajes de Kirchhoff formamos la ecuación que es VCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor menos IE por RE. Y si de esta ecuación deseamos saber el voltaje de colector emisor, al obtener el despeje lo tenemos de esta manera. Pero nosotros sabemos que
la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Si esto lo sustituimos al actual despeje, nos quedará finalmente esta ecuación, que esta ecuación viene siendo nada más ni nada menos que la ecuación de la recta de carga. Para mejor comprensión de esto, veamos un ejemplo, pero este ejemplo lo queremos ahora para hacer el diseño. Es decir, lo que queremos es que a partir de un transistor y unos valores que nos van a pedir, calcular nosotros el valor de las resistencias para que se cumpla el diseño con la condición que nosotros queremos. El ejemplo dice así: del siguiente circuito realice los cálculos matemáticos para calcular RB1, RB2, RC, RE. Hay que medir la beta. Si lo desea, el diseño es para que el transistor trabaje en el punto Q en medio, es decir, que trabaje a la mitad de nuestra recta de carga. Mientras me piden unas condiciones. Las condiciones es que lo alimente con 24 volts. Voy a trabajar con un transistor BJT-NPN y se quiere que la corriente de saturación sea de 20 miliamperios. Vamos a ver qué sucede. Lo primero es que como queremos que el punto Q se trabaje a la mitad, entonces hemos deseado que si mi corriente de saturación es de 20 miliamperios, la mitad sería de 10. Y que si mi voltaje de la fuente es de 24 volts, pues mi BCEQ sea de 12. Y como nos pide aquí que midamos la beta de nuestro transistor, pues nuestro transistor al medir la beta pues nos da 125. Con estos parámetros vamos a empezar pues a calcular lo que se nos pide. Lo primero, vamos a trazar nuestra recta de carga, que la mostraremos al final, con los parámetros de que ya sabemos que BCE de corte va a ser de 24 volts y C de saturación va a ser de 20 miliamperes. Con esto podemos trazar nuestra recta y nuestro punto Q estará en 12,10 miliamperes. Bueno, ¿cómo vamos a calcular las resistencias? Como vemos en pantalla, nosotros tenemos nuestra fórmula para calcular la IC de saturación, que IC de saturación es el voltaje de alimentación entre RC más RE. De aquí conozco que mi IC de saturación es de 20 miliamperios y que mi voltaje de alimentación es de 24 volts, pero no conozco RC más RE. De aquí despejamos este término que está dividiendo, lo paso multiplicando, y el 20 miliamperes que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y por lo tanto RC más RE es igual a 24 volts entre 20 miliamperes, que esta relación de estas dos resistencias en serie debe de ser igual a 1.2 kilo ohms. Hay que tenerlo en cuenta porque más adelante lo vamos a utilizar. En esta clase de circuitos, como la configuración pasada, nosotros dijimos que el voltaje de emisor tiene que ser aproximadamente 1/10 del voltaje de la fuente. Por lo tanto, si el voltaje de la fuente es de 24 volts y le sacamos su décima parte, nuestro voltaje de emisor es igual a 2.4 volts. Seguimos con el cálculo y nosotros sabemos que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, y como habíamos dicho que la corriente de colector Q es de 10 miliamperes por encontrarse en medio de la recta de carga, pues también podemos decir que la corriente de emisor vale 10 miliamperios. Con este dato y la ley de Ohm sabemos que la RE es igual al voltaje E entre la corriente E, es decir, 2.4 volts entre los 10 miliamperios. Por lo tanto, mi resistencia de emisor será de 240 ohms. Como no tenemos comercialmente una resistencia de este tipo, podemos colocar dos resistencias de 120 en serie para formar ese valor. Bueno, una vez que hemos calculado que tenemos calculada la resistencia de emisor, vamos a proceder a calcular nosotros nuestro voltaje de base. Habíamos dicho que el voltaje de base
es igual al voltaje de emisor más el voltaje base emisor. Esta relación la sacamos de la ecuación que vemos anterior despejada. Sustituimos y decimos que el voltaje de emisor es igual a 2.4 volts más 0.7 volts, que equivale al voltaje entre base y emisor, y este me va a dar un resultado de 3.1 volts, lo que significa que si yo mido de este punto a tierra voy a obtener un valor de 3.1 volts. Ya habíamos visto anteriormente la relación de RC más RE, que equivale a 1.2 kilo ohms. Si ahora de esta relación despejo RC, RE que está sumando pasa del otro lado restando, por lo tanto RC es igual a 1.2 kilos menos 240 ohms que calculamos previamente de RE, y esto me da igual a 960 ohms, que va a ser el valor de RC. Como no tengo una resistencia comercial de 960 ohms, se propone que esta resistencia se forme con dos resistencias en paralelo, una de 1 kilo ohm con otra de 22 kilos, para obtener una aproximación a 960 ohms. Seguimos calculando y no olvidarnos que para que este circuito funcione y nos dé por el análisis aproximado, se debe de cumplir esta comparación de beta por RE, que debe de ser mayor igual que 10 veces la resistencia de base 2. Como de esta relación conozco beta, conozco el valor de la resistencia de emisor, pero no conozco la resistencia de base 2, la despejamos. Este 10 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, y mi desigualdad permanece igual, es decir, RB2 es menor o igual que beta por RE sobre 10. Si sustituimos los valores, nos damos cuenta que la resistencia de base 2 debe de ser menor o igual a 3 kilo ohms. Vamos a agarrar nosotros un valor comercial menor a este valor, porque aquí me lo permite la desigualdad, y nosotros vamos a elegir una resistencia de 2.7 kilo ohms. Y seguimos calculando. Nosotros aquí tenemos un divisor de voltaje, donde habíamos dicho que del divisor de voltaje el voltaje de la base es igual a RB2 por VCC entre la suma de RB1 más RB2. De esta relación matemática no conozco el valor de RB1, que es el último que me hace falta por calcular, así que lo despejamos y nos queda despejada de esta manera: RB2 por VCC entre el voltaje de base menos RB2. Sustituimos valores y obtenemos que el voltaje de la resistencia de base 1 es igual a 18.2 kilo ohms. Como no tenemos un valor comercial de 18.2, se propone que se trabaje con dos resistencias en serie, una de 8.2 kilos y otra de 10 kilo ohms. Y con esto ya hemos calculado nuestras resistencias para que nuestro punto Q trabaje en medio de la recta de carga, como nos lo enuncia nuestro ejemplo. Veamos ahora cómo queda nuestra recta de carga. Habíamos dicho que mi corriente de saturación era de 20 miliamperios y que alimentaba mi circuito con 12 volts, que ese vendría siendo mi voltaje de colector emisor en corte, y que mi punto Q de operación debería estar en medio de la carga, por lo pronto, Q debería ser de 6 volts con 10 miliamperios. Hasta aquí lo que hemos hecho es diseñar. Al diseñar, nosotros calculamos los valores de nuestras resistencias para que nosotros podamos hacer que nuestro circuito trabaje a lo que nosotros queremos. Pero
Si ahora nos entregan un circuito ya armado con valores de resistencias preestablecidos, lo que tenemos que hacer es hacer el análisis para ver ahora en dónde se encuentra ese punto Q, como lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Este ejemplo ahora es de análisis y veamos qué es lo que nos dice. Nuestro ejemplo dice así: del siguiente circuito de polarización por división de voltaje, hay que encontrar el punto Q de operación. Para este circuito se utilizará un transistor NPN 2N2222A. Vamos a utilizar una RB1 de 3.9 kilos, una RB2 de 1 kilo, una RC de 330 kilos, una RE de 100 ohms y vamos a alimentar nuestro circuito con 8 volts. Como observan, ya nos da un circuito armado e incluso con la alimentación, y también nos dan el transistor específico que se debe de utilizar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer pues es medir nuestra beta. Agarramos nuestro transistor, medimos nuestra beta y en este caso nuestra beta nos da de 125. Ahora vamos a empezar a formar nuestra recta de carga. Recuerden que para formar nuestra recta de carga utilizamos los extremos. Uno de ellos es la corriente de saturación. Corriente de saturación IC es igual a VCC entre RC más RE. VCC vale 8 volts, RC vale 330 ohms y RE vale 100 ohms. Al realizar la operación vamos a obtener una corriente de saturación de 18.6 miliamperios. Por lo tanto, el otro extremo de la recta, mi voltaje colector emisor de corte, será pues con el voltaje que alimentamos, que es 8 volts. Con esto ya podemos trazar nuestra recta y ahora hay que calcular los parámetros para encontrar nuestro punto Q sobre esa recta de carga. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ver si la condición del análisis aproximado se cumple. Si esa condición no se cumple con los valores de resistencia que me están proporcionando, hasta ahí debemos de parar el circuito y poner que no se puede resolver porque no se cumple con la condición. En este caso, vamos a comprobar si se cumple. Beta vale 125, RE vale 100 ohms y 10 veces RB2, que RB2 vale 10 kilos. Al realizar la operación de cada lado de la desigualdad, vemos que la desigualdad se cumple, por lo cual nosotros podemos proseguir con el análisis del circuito. Seguimos calculando y ahora lo que vamos a hacer es pues calcular nuestro voltaje que tenemos en la base producido por nuestro divisor de tensión. La fórmula ya la conocemos, que es voltaje de base es igual a RB2 por VCC entre la suma de las dos resistencias. Sustituimos, RB2 vale 1 kilo, VCC vale 8 volts y la suma de ambas me da 4.9 kilo ohms. Al realizar la operación obtenemos un voltaje de 1.63 volts. Eso es lo que vamos a tener de la base del transistor a tierra. Enseguida, si a este voltaje de base le quito la unión que es base emisor, es decir, los 0.7 volts, lo que voy a obtener es el voltaje de emisor, como se nota aquí en la pantalla, que es 1.63 menos 0.7 volts. Vamos a obtener un voltaje en la resistencia de emisor, o lo que es lo mismo, un voltaje en la terminal del emisor de 0.93 volts. Recuerden que ese voltaje se mide de aquí, del emisor a tierra. Una vez que ya conocimos este voltaje, podemos calcular, por supuesto, que la corriente. Esta corriente la podemos calcular por medio de la ley de Ohm, que me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos que el voltaje es de 0.93 volts y su resistencia es de 100 ohms. Por lo tanto, voy a tener una corriente de 9.3 miliamperios, que ese valor
también lo puedo utilizar para la corriente de colector, que son aproximadamente iguales. Se pierde muy poca corriente, por eso la podemos tomar aproximadamente igual. Y aquí hemos encontrado nuestro primer parámetro del punto Q de operación, 9.3 miliamperios. Ahora vamos a calcular pues nuestro voltaje colector emisor Q, que lo podemos hacer por supuesto del análisis de la malla de salida. Ya hemos despejado nuestro voltaje colector emisor Q, que es igual a VCC menos IC, que multiplica a RC más RE. Recuerden que esta ecuación ya la vimos previamente en el análisis. Sustituimos valores y me va a quedar 8 volts menos 9.3 miliamperes por la suma de RC más RE, que es 430 ohms, y me da un voltaje VCEQ de 3.9 volts, lo que significa que el punto de operación de este transistor, es decir, el punto Q, tiene de coordenadas 3.9 volts, 9.3 miliamperes. Vamos a comprobar si esto que hicimos es correcto. Para esto trazamos nuestra recta de carga y tenemos por aquí nuestra corriente de saturación, nuestro voltaje VCE de corte, y aquí tenemos nuestro punto Q de operación dentro de la recta de carga. Y con esto, jóvenes, hemos concluido lo que fue el diseño y el análisis de un circuito de polarización independiente de beta por análisis aproximado. Recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle un like. Y por supuesto activa la campanilla para que te salgan las notificaciones en tiempo y forma. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Adiós.